la clase de... Y vamos a partir con los... Para un virus, el sistema respiratorio puede ser dos cosas. ¿Ya? Como decía mi perrito ahí, una opción es que sea solo la puerta de entrada, ¿ya? O sea, el primer sitio donde se puede replicar, ¿ya? Y después desde ahí se va a diseminar al resto del organismo. También puede ser, en todo caso, el sitio preferente donde se produce la infección y la patogénesis del virus. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver ahora para algunos virus. ¿Ya? Y los virus respiratorios más comunes y más conocidos son el virus influenza, el parainfluenza, el respiratorio sincicial, algunos adenovirus, ¿ya? Ahora los coronavirus, los metaneumovirus y los bocavirus. Que hay una tabla de resumen de todos estos virus. Ya no todos los vamos a ver en detalle en la clase. Y unos cachorros por ahí. El virus influenza es de la familia de los ortomyxovirus. Es un virus envuelto compuesto de 8 a 7 segmentos de, bueno, 7 a 8 de segmentos de ARN, ¿ya? Y por lo que puede combinarse, y se ha producido antes combinaciones de virus influenza, y produce la que en algunos países se llama gripe, pero acá es más conocida como simplemente influenza. ¿Ya? La parainfluenza es otro virus que no es del mismo tipo. Este es un paramixovirus. Tiene una sola cadena de RNA de hebra simple. Igual es envuelto y produce básicamente laringitis obstructiva, que puede evolucionar igual que casi todas las enfermedades respiratorias a neumonía o bronquiolitis. El virus respiratorio sincicial tiene dos grupos, el A y el B. Es un paramixovirus, también igual que el parainfluenza. También entonces es envuelto de RNA de hebra simple y produce bronquiolitis y neumonía, particularmente en infantes. ¿Ya? Tenemos algunos adenovirus que son respiratorios, ¿ya? Bastante pocos en realidad comparados con la cantidad de adenovirus que son entéricos. ¿Ya? Los adenovirus no son envueltos, ¿ya? Son desnudos y tienen un genoma de ADN, ¿ya? Y pueden producir una fiebre faringoconjuntival, o sea que incluye tanto la faringe como la conjuntiva, ¿ya? Y por supuesto puede llevar a neumonía si no se lo cuidan bien. ¿Ya? Un virus que muchos conocen es el rinovirus, que es un picornavirus. ¿Ya? Es de RNA de hebra simple no envuelto, ¿ya? Y que causa el resfrío común. ¿Ya? Dentro del grupo de los virus que causan el resfrío común teníamos hasta hace poco los coronavirus. ¿Ya? Hay varios coronavirus que causan resfríos y nada más. ¿Ya? Sin embargo, ahora tenemos incluidos dentro de los coronavirus al que causa el SARS, al que causa el MERS y al que causa el COVID-19. ¿Ya? El coronavirus es un virus de RNA de hebra simple, ¿ya? Que está cubierto. Tenemos también como relativamente comunes a los metaneumovirus, que producen enfermedades en los bronquios y en la laringe, que también es un paramixovirus igual que la parainfluenza, y a los bocavirus, que son un parvovirus, y que pueden producir faringitis y bronquitis. ¿Ya? En 2019 esta era la identificación de virus, ¿ya? Que se encontraba, bueno, estos son datos de la Universidad Católica, ¿ya? Y conjunta datos de varios lugares, pero no de todos, y estos no son, están en número, ¿ya? Así que vamos a hacer las comparaciones directamente entre los gráficos de
este tipo de gráficos. Ya no en los otros gráficos no vamos a incluir todo el país acá porque no viene el caso. ¿Ya? Pero la idea es que esto es representativo de todas maneras. ¿Ya? Tenemos la clínica alemana, la Universidad del Desarrollo, Integra Médica, Hospital de Soporte y Consultorio número 5. Todo esto es en la región metropolitana. ¿Ya? Pero esto es un reflejo de lo que pasa en el resto del país. ¿Ya? El año pasado, entonces, 2019, tuvimos a la semana 23, ¿ya? En mitad de junio, como decía, antes que me interrumpieran los perritos. En junio del año 2019 teníamos un pic de infecciones virales respiratorias por influenza. ¿Ya? Este pic llegaba a los 900 virus identificados en la semana 23, que es más o menos la mitad de junio. ¿Ya? Dentro de estos centros de atención donde está hecho, con los cuales está hecho este gráfico. ¿Ya? Seguía después un brote de virus respiratorio sincicial, ¿ya? Y un rebrote de influenza, pero en este caso de influenza de grupo B. ¿Ya? También están los otros virus más comunes también, pero en menor cantidad. ¿Ya? Tomemos en cuenta este número entonces. 900 para el pic en la semana 23. Identificación de otros virus menos comunes, como los rinovirus, que causan los resfríos comunes. ¿Ya? No es que el rinovirus sea poco común, es que es poco común identificarlo. ¿Ya? Porque nadie va a que identifiquen un resfrío. ¿Ya? No se necesita hacer ningún test para diagnosticar resfrío. ¿Ya? Entonces, estos son resfríos que se complicaron mucho y que pasaron a identificación para asegurarse de qué es lo que estaban teniendo. Por eso es que hay pocos casos. Lo mismo con el número de coronavirus que hay en este momento el año pasado, ¿ya? Que llega a un pic de 50 más o menos en la misma semana, la 23. ¿Ya? Entonces, estos son virus poco identificados, básicamente. No es que sean virus que no afecten. ¿Ya? De 2020. ¿Ya? Estamos aquí ya en la semana 21. Este gráfico es el mismo gráfico. ¿Ya? Tiene las mismas entradas hacia los mismos hospitales. ¿Ya? Y llevamos identificado con un pic de entre 3.000 y 4.400 cepas de virus identificadas, todas de SARS-CoV-2, que es el COVID-19, o sea, la enfermedad COVID-19. Aquí están puestos la identificación de virus tradicionales, pero es tan poquita que no se nota. El gráfico está puesto acá. ¿Ya? Fíjense que el máximo alcanzó a llegar a menos de 30 para influenza. ¿Ya? Y por lo tanto no se ve en el gráfico más grande. ¿Ya? Esto es clara indicación de la pandemia que estamos viviendo en este momento, en el 2020, en el que el SARS-CoV-2, que es causante de COVID-19, está avasallando toda la identificación de todos los otros virus. ¿Ya? No es que los otros virus necesariamente no estén, ¿ya? Sino que están escondidos por la altísima identificación que se ha tenido que hacer del COVID-19. ¿Ya? Esto, 4.400 para una semana, es en región metropolitana y ni siquiera en toda la región metropolitana, solo en 5 centros de atención, para que se hagan una idea de lo terrible que está haciendo. El 2019, el pic de identificación fueron 900. ¿Ya? Y nosotros tenemos más de 900 hace ya varias semanas. Estamos en 4.400 de identificación y esto no ha dado señales de que vaya a bajar todavía. ¿Ya? Así que este año es un año muy especial y muy distinto a todos los otros años. ¿Ya? Si recuerdan la tabla que vimos,
tenía solo 2 virus, los parvovirus, no, los parvovirus, no. Sí, el parvovirus también, en realidad, parvovirus, el picornavirus y los adenovirus que eran desnudos. Básicamente todos los otros eran con envoltura, ¿ya? Y necesitan mantenerse húmedos y por ende no se transmiten tanto eh, por vía por vías distintas de la aérea mientras a través de aerosoles, ¿ya? Y su transmisión mediante fómites es menor que la de otros virus, ¿ya? Entonces, el principal mecanismo de transmisión de estos virus respiratorios es de persona a persona y mediante aerosoles, ¿ya? También existe transmisión a través de fómites, es decir, objetos inanimados, pasamanos, juguetes, no sé, cosas así, celulares, computadores, ¿ya? Mientras que el computador, la sustancia no se alcance a secar, ¿ya? Porque acuérdense que los virus con envoltura, si se secan, se inactivan, ¿ya? Acá tienen una idea de cómo se distribuyen los aerosoles, ¿ya? Cuando una persona estornuda, ¿ya? Esta persona está estornudando acá y tenemos gotas grandes, ¿ya? Estas son la transmisión por gotitas, ¿ya? Que se transmiten virus como por ejemplo el ébola, ¿ya? Que es un virus terrible, ¿ya? Pero se transmite a un máximo de 1 metro. En cambio, con la distribución mediante aerosoles, ya como el sarampión, usted está pudiendo enfermarse tranquilamente a los 2 metros o incluso más allá, ¿ya? Estudios recientes indican que dependiendo de la brisa, la temperatura, la humedad del aire, usted al estornudar podría transmitir aerosoles hasta por 7 u 8 metros, ¿ya? Y dado que los aerosoles pueden llegar también a fómites que están, o sea, cosas que estén por ahí, siempre es una buena idea lavarse las manos para evitar transmitirse los virus al sistema respiratorio, tocándose, no sé, la nariz, la boca, los ojos, porque algunos entran por los ojos igual, porque los ojos no son parte del sistema respiratorio, estoy de acuerdo, pero los ojos evacúan lágrimas hacia la nariz, ¿ya? Por eso la gente cuando llora también le sale moco, ¿ya? Porque los ojos evacúan lágrimas normalmente hacia la nariz. Entonces, si usted se mete virus en los ojos, inevitablemente le van a llegar al sistema respiratorio, porque le van a llegar a la nariz, ¿ya? Entonces, tenemos como nuestro primer ejemplo los rinovirus, causantes de el resfrío común, ¿ya? Los rinovirus son virus de la familia Picornaviridae, o sea, Picornavirus, ¿ya? Son virus muy pequeños, ¿ya? Como indica el nombre, hechos de RNA de hebra simple y positiva, es decir, se puede usar directamente como RNA mensajero, ¿ya? Existen muchos rinovirus, ¿ya? Un poco más de 110 tipos de rinovirus que se clasifican como serotipos porque se clasifican mediante anticuerpos, ¿ya? Generan inmunidad, ¿ya? Pero esta inmunidad suele ser de corta duración, por eso la gente se pasa enfermando. Además que la inmunidad cruzada que generan, es decir, un rinovirus con otro rinovirus, es bastante baja, ¿eh? Por eso se dice que tú no te puedes enfermar del mismo resfrío, que no es tan así, pero por un tiempo sí, pero puede resfriarse de otro rápidamente, ¿ya? Los rinovirus se transmiten por aerosoles, ya como la mayoría de los virus del sistema respiratorio. Tienen una incubación relativamente corta, ¿ya? De los periodos más cortos, 2 a 3 días, y uno los está excretando, o sea, los está eliminando por 2 a 7 días, más o menos, ¿ya? O sea, la enfermedad dura básicamente una semana, un poquito más, ¿ya? Como les decía, la manifestación clínica usual es el resfrío común.
¿ya? Caracterizado por secreciones nasales, tos y estornudos, ¿ya? Pero a veces puede involucrar cosas un poco más molestas como faringitis, ¿ya? Infecciones del oído medio o incluso de los bronquios, es decir, otitis y bronquitis, ¿ya? Esto sigue siendo un resfrío común, pero un resfrío común más complicado, ¿ya? Aquí tenemos una reconstrucción del virus, ¿ya? Donde estas cositas que tiene acá con forma de pentágono, ¿ya? Son las espículas, ¿ya? Que le sirven para adherirse a las células blanco, ¿ya? Por supuesto, se llaman espículas, pero no son con forma de espina, que es de donde viene el nombre, ¿ya? Es el nombre general que se les dio. Los adenovirus tienen espículas con forma de antenita, ya que son las que uno normalmente considera espículas, ¿ya? Pero porque estas hacen la misma función, se llaman igual, ¿ya? Esto es un picornavirus y por lo tanto tiene una cápside icosaédrica, ¿ya? Como se puede comprobar aquí, ¿ya? Recuérdense que estos se arman de a 5 partes, ¿ya? Pero los icosaedros son hechos de triangulitos, ¿ya? Por eso tenemos acá el triangulito marcado, ¿ya? Y el triangulito está hecho de 3 proteínas, pero las proteínas tienen simetría pentarradiada, ¿ya? Nuestro siguiente ejemplo es el VRS, el virus respiratorio sincicial, ¿ya? Es un paramyxovirus, es envuelto, está hecho de RNA de hebra simple, ¿ya? Esta es negativa, eso sí, no puede ser utilizada como RNA mensajero directamente, ¿ya? Y se llama sincicial porque en su citopatogénesis forma sincicios, ¿ya? Pero estos sincicios, de hecho, se observan en cultivos celulares, no necesariamente en las personas causa sincicios, ¿ya? A diferencia del sarampión, cuya citopatogénesis en vivo es formar sincicios, ¿ya? El sincicial forma sincicios en cultivo, ¿ya? Pero no siempre en in vivo, ¿ya? De este virus tenemos dos tipos, el A y el B, ¿ya? Que normalmente se van turnando por año, ¿ya? Y cada uno tiene sus propias variantes. Hay 8 variantes genotípicas del A y 5 del B, ¿ya? Acá tenemos un dibujito del virus respiratorio sincicial que nos incluye las glicoproteínas para adhesión a la célula blanco, ¿ya? Tenemos dos glicoproteínas, ¿ya? Una de adhesión y otra de fusión, ¿ya? O sea, una para afirmarse a la célula y la otra para poder entrar a la célula, ¿ya? Tenemos aquí mostrada la nucleocápside, ¿ya? Este virus no tiene una cápside con forma de cajita, ¿ya? Que bueno, es común que no tengan con forma de cajita los virus de RNA. El RNA está rodeado de la cápside que está asociada directamente. Entonces usted lo mira y puede ver RNA y cápside al mismo tiempo, ¿ya? El BRS es bueno, o era la causa de infección respiratoria baja más común en lactantes en época invernal, ¿ya? Donde se produce la mayoría de las infecciones por virus respiratorios, ¿ya? No tanto porque estos virus les guste el frío, sino porque como son la mayoría como este son virus envueltos, necesitan humedad para no inactivarse y su transmisión es principalmente de persona a persona, ¿ya? Entonces requiere agrupaciones de personas, ¿ya? Y cuando se agrupa la gente, cuando hace frío, ¿ya? Y en esas agrupaciones se genera humedad, ¿ya? Que son la manera más fácil entonces de transmitir los virus respiratorios, ¿ya? Y por eso es que hay brotes de estos virus durante el invierno más que durante el verano. El
virus VRS, el respiratorio sincicial, es más grave, ¿ya?, en edades extremas y en poblaciones de riesgo, la mayoría. O sea, tenemos recién nacidos, ¿ya?, dentro de los más, los que están en la población de riesgo. ¿Ya? Tenemos a niños con patologías, ya sea cardíaco, pulmonar, ¿ya?, y también a los inmunodeprimidos. ¿Ya? No existe un tratamiento específico que sea muy difundido del VRS. ¿Ya? Sin embargo, existe un anticuerpo, ¿ya?, contra el virus, que es el palivizumab, o por su nombre comercial, Synagis. ¿Ya? Y sin embargo, solo se da en pacientes de alto riesgo. ¿Ya? En pacientes de riesgo más bajo se espera que el virus se pase, simplemente se le da tratamiento sintomático. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque resulta que la mayoría de los pacientes con VRS no tienen casos demasiado terribles, sino que desarrollan básicamente síntomas menores, ¿ya? Pero es posible que se desarrolle una enfermedad más complicada, como por ejemplo una neumonía intersticial, ¿ya? O sea, es posible que se pueda llegar a enfermedades más graves para los niños particularmente, porque una neumonía en niños es mucho más peligrosa porque sus pulmones son mucho más chicos, por lo tanto es mucho más fácil que se llenen de líquido. ¿Ya? Y esto puede dejar además secuelas a largo plazo. ¿Ya? En esos casos se evalúa la utilización del anticuerpo para el tratamiento. La prevención es, por lo tanto, la mejor manera de evitar las enfermedades y se previene más o menos igual que todos los otros virus respiratorios, ¿ya?, pidiéndole a la gente que interrumpa la transmisión, o sea, que se lave las manos, así, para evitar que se ingresen los virus al sistema, ¿ya?, que se desinfecten las superficies para que se maten los virus si es que habían virus ahí, ¿ya?, y si tenemos una persona infectada, aislarla. ¿Ya? El virus VRS no genera inmunidad, ¿ya?, y por ende no existe una vacuna. ¿Ya? Hasta ahora, si bien un laboratorio en la Universidad Católica dice que desarrolló una vacuna, ¿ya?, que consiste en partes del virus que está siendo probada en Estados Unidos. ¿Ya? Pero como no es una enfermedad de alta prioridad, probablemente sus resultados no van a ser no van a hacer que se llegue a una vacuna comercial hasta por lo bajo unos 5 años más. ¿Ya? Porque yo sé, o sea, es que el laboratorio que trabajaba en esto es el laboratorio que estaba al lado de cuando yo hice la tesis de doctorado. Entonces yo sabía hace mucho tiempo que estaban trabajando en una vacuna. ¿Ya? Esto fue hace como 10 años que estaban trabajando en esa vacuna. ¿Ya? Y recién ahora está en prueba. ¿Ya? Pasemos a otro virus. El virus de la influenza. No me digan influencia, por favor. ¿Ya? La influencia es otra cosa. La influenza es miembro de la familia Orthomyxoviridae. Es un virus envuelto con genoma segmentado de RNA. ¿Ya? Tiene una proteína que se llama la proteína de la nucleocápside, que rodea entonces las distintas hebras de RNA, ¿ya?, y no tiene exactamente entonces una cajita, ¿ya?, como cápside. ¿Ya? Tiene forma relativamente redonda, pero es más bien pleomórfico, o sea, tiene formas medias variadas, como pueden ver en las figuritas del lado derecho, que ambas son fotografías del microscopio de transmisión electrónica. ¿Ya? Y el virus influenza se clasifica utilizando sus proteínas de superficie, ¿ya?, que son dos, ¿ya?, las hemaglutininas y las
dos neuraminidasas. ¿Ya? La hemaglutinina es la célula que, o sea, es la proteína que le permite la adhesión al epitelio respiratorio. ¿Ya? Esto lo hace porque el epitelio respiratorio tiene altas cantidades de ácido ciálico, que es uno de los componentes del mucus principalmente. ¿Ya? Y mediante la adhesión a este se puede ir acercando a la célula y lograr la fusión. ¿Ya? La otra proteína que tiene es la neuraminidasa. ¿Ya? La neuraminidasa tiene el efecto contrario de la hemaglutinina, es decir, despega a las partículas virales del ácido ciálico, ¿ya? Porque cuando sale el virus se pega al mucus del sistema respiratorio y no infectaría nada si no hubiera algo que lo despegara, ¿ya? O sea, la hemaglutinina le permite infectar esta célula que voy a infectar ahora y la neuraminidasa le permite salir de esa célula para infectar otras células, ¿ya? Como les decía, entonces se clasifica básicamente, ¿ya? Utilizando las proteínas. ¿Ya? La proteína de la nucleocápside sirve para clasificarle en A y B, ¿ya? Y el subtipo está basado en la hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿ya? Que como casi todas las proteínas de virus son glicoproteínas, ¿ya? Entonces, por eso uno tiene, por ejemplo, la influenza A H1N1. ¿Ya? Quiere decir que tiene la hemaglutinina de tipo 1 y la neuraminidasa de tipo 1. ¿Ya? Este virus está esquematizado acá, no me encabía esto en otro lado. Tiene, como les decía, varias hebras de RNA que constituyen su material genético. En este caso aquí tenemos 8, pero hay algunos que tienen 7. ¿Ya? Todas estas vienen listas para trabajar, ¿ya? Y cada una codifica distintas cosas, ¿ya? Esta hebra en particular codifica la hemaglutinina y otra hebra codifica la neuraminidasa, ¿ya? Lo cual permite que en la eventualidad de que dos cepas de virus infecten la misma célula, se puedan producir intercambios, ¿ya? Y por eso se pueda obtener, por ejemplo, que un virus que tenga hemaglutinina H1, ¿ya? Se junte con un virus que tiene neuraminidasa N5. ¿Ya? Hay 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas. ¿Ya? Con eso se construyen las distintas cepas. La influenza tiene como características la instalación súbita de fiebre, ¿ya? Acompañada de escalofríos y dolor de cabeza, ¿ya? También dolores musculares y dolor ocular, que es particular de esto, ¿ya? Porque el dolor muscular en realidad suele ser síntomas de cualquier cosa, ¿ya? Bueno, incluye tos, como la mayoría de las infecciones que afectan el sistema respiratorio, odinofagia, es decir, dolor al tragar, porque afecta la faringe básicamente, ¿ya? Y como cosas particulares, tiene además dolor abdominal, que no tiene nada que ver con el sistema respiratorio, ¿ya? O sea, normalmente me refiero. ¿Ya? Tenemos también posibles complicaciones, bueno, la neumonía es básicamente la complicación típica de todos los virus respiratorios, ¿ya? Y tenemos otras complicaciones menos terribles como la sinusitis y más terrible como la miocarditis, ¿ya? O sea, que se inflame el miocardio, ¿ya? En niños podemos tener además como complicaciones la otitis media, ¿ya? Que es bastante más tratable, ¿ya? Que la otra complicación que es el síndrome de Reye, ¿ya? Que es una encefalopatía, ¿ya? Y que es muy complicada porque
¿Es una complicación? Ajá, no. Es muy complicada porque es muy difícil de tratar y es de progresión extremadamente rápida. ¿Ya? Y además de ser una encefalopatía, presenta degeneración adiposa de vísceras, es decir, empiezan a ocasionarse fallo multisistémico. ¿Ya? Entonces, esta es una complicación muy grave, para no decir muy complicada. ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos el resfrío común de la influenza? Porque hay mucha gente que no los diferencia. Porque, no sé. Clínicamente, en el resfrío es muy poco frecuente que tengamos fiebre. ¿Ya? Ahora bien, hay gente que le da fiebre por si acaso, hasta por si acaso, así que es posible que usted tenga fiebre en el resfrío. Pero en ese caso su fiebre va a ser baja, ¿ya? 38, 39, así es muy terrible. En cambio, en la influenza la fiebre suele ser alta, ¿ya? Sobre 39 hasta 40 grados, o sí, dependiendo de hasta dónde dejaste que llegue. ¿Ya? En el resfrío es poco común que le duela la cabeza, pero en la influenza es uno de los síntomas. ¿Ya? Y es un dolor de cabeza fuerte. ¿Ya? En el resfrío se produce dolor muscular, ¿ya? Y decaimiento y fatiga. ¿Ya? Eso se produce porque son los síntomas típicos de casi cualquier virus. ¿Ya? Pero la influenza, ¿ya? Los dolores musculares son mucho más acusados y el decaimiento también, y dura mucho más tiempo. ¿Ya? Como cuando uno está con resfrío con eso, o con cualquier, en el pródromo de casi cualquier virus, uno dice, oh, estoy decaído, como que me quiero enfermar. ¿Ya? Pero uno sigue yendo a trabajar, sigue yendo a tomar la micro, etcétera. Uno sigue haciendo las cosas a pesar de que esté mal. ¿Ya? En cambio, en la influenza es como está botado en la cama. O sea, no se puede no hacer nada. ¿Ya? Lo cual está marcado acá, prostración y falta de fuerzas. ¿Ya? La gente queda en cama muy luego. ¿Ya? Con resfrío común uno no debería caer en cama. ¿Ya? No debería. Puede que sí, pero no es lo más común. ¿Ya? La influenza no suele producir, ¿ya? Congestión nasal, ni estornudos, ¿ya? Ni dolor de garganta, ¿ya? Seguido, así como el resfrío común. ¿Ya? El resfrío común, ¿ya? Suele presentarse con tos seca al inicio y después con tos húmeda porque se está evolucionando a eliminar las flemas. ¿Ya? La influenza, en cambio, no genera flemas y por lo tanto debería tener siempre tos seca. ¿Ya? Y el resfrío no debería producir dificultades para respirar. ¿Ya? En cambio, la influenza puede producirlo, ya no demasiado fuerte, a menos que estemos pasando neumonía. Muy bien, y partamos entonces con el que todos estaban esperando. La estrella de la historia. Bueno, el villano de la historia en realidad. SARS-CoV-2. El que produce el COVID-19, por si acaso. El nombre del virus es SARS-CoV-2. Por si no sabían. Ya. Bueno, el SARS-CoV-2 es un coronavirus y antes, como les había dicho, no teníamos muchos coronavirus que infectaran a la gente y por lo tanto nadie los pescaba. ¿Ya? Causan principalmente resfríos comunes, ¿ya? Así que no eran del interés de la mayoría de la comunidad científica, hasta que apareció en 2003 el virus del SARS, ¿ya? Que se llama SARS-CoV, o sea, el coronavirus que produce SARS, ¿ya? Donde SARS significa síndrome respiratorio agudo y me falta una S, es grave. Síndrome respiratorio agudo grave. ¿Ya? Bueno, SARS está en inglés. Es Severe Acute Respiratory Syndrome. ¿Ya? El SARS-CoV-2 que causa COVID-19, entonces, es de reciente aparición, ¿ya? Y ya nos mandó a la punta del cerro haciéndonos una pandemia. ¡Y pandemia!
ya, que inició oficialmente el 1 de diciembre de 2019, ya, en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Ya? Aunque aparentemente el virus ya estaba circulando de antes, ¿ya? Tan antes como agosto, porque evidentemente el virus no empezó a circular el 1 de diciembre. El 1 de diciembre se hizo la identificación del virus. ¿Ya? Esto tiene que haber partido por lo bajo un mes antes, ¿ya? Para que hubieran suficientes casos, hubieran suficientes muestras, se dieran cuenta de que era una cepa nueva, ¿ya? Pero aparentemente los datos recientemente analizados son súper estúpidos son de búsquedas en internet y correlacionadas con ocupación de estacionamientos en los hospitales de Wuhan, ¿ya? Y parece indicar que el virus ya andaba circulando en agosto, ¿ya? Ahora, esto no tiene que ver con que el gobierno chino que está ocultando información, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que es un virus nuevo, que nadie conoce. Y como nadie lo conoce, a nadie se le ocurre hacer identificaciones de algo que supuestamente no existe. ¿Ya? Y bueno, la mayoría de los casos no son cosas tan extrañas, digamos, son síntomas respiratorios. O sea, no es algo que es como, ya usted tiene un resfrío, o ya tal vez tiene influenza, o vaya uno a saber alguna enfermedad respiratoria, pero no se piensa inmediatamente, usted tiene un virus nuevo. ¿Ya? Bueno, el COVID-19 fue declarado pandemia, es decir, fue declarado mundial, ¿ya? En marzo de 2020, el 11 de marzo de 2020. ¿Ya? Este virus es recién el séptimo coronavirus que afecta seres humanos. Hay montones de coronavirus que afectan otros animales. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los virus contra los que se vacuna a los perros es un coronavirus. ¿Ya? No es que los coronavirus hayan aparecido recientemente. Los coronavirus han existido desde siempre. El punto es que no afectaban humanos. Así de simple. ¿Ya? Hasta que de repente empezaron a afectarlos. ¿Ya? Pero bueno, hasta el SARS y el MERS, ¿ya? No habían coronavirus que causaran enfermedades importantes. Y el SARS se hizo pandemia en 2003. O sea, hace nada, prácticamente. ¿Ya? Este virus se hizo fácilmente pandemia porque no tenemos inmunidad heredada, por así decirlo, contra los virus. O sea, contra estos virus en particular. ¿Ya? Porque no nos afectaban. Por lo tanto, no se ha seleccionado a los seres humanos que tienen inmunidad contra estos virus. ¿Ya? Aquí probablemente requiera un poco de explicación de a qué me refiero con la inmunidad heredada. ¿Ya? Resulta que para cada virus que ha afectado a los seres humanos, ¿ya? Si el virus produce una enfermedad muy fuerte, o sea, descarten los resfríos, esto no serían los resfríos. ¿Ya? Si el virus produce una enfermedad muy fuerte, todos los humanos susceptibles se mueren. Y punto. Por lo tanto, en unas cuantas generaciones, 2 o 3 generaciones, ya no quedan humanos susceptibles. Y los que quedan entonces son los que pueden generar inmunidad contra el virus. ¿Ya? Eso ha pasado para todos y cada uno de los virus. ¿Ya? Entonces, para la mayoría de los virus, nosotros tenemos cómo defendernos porque nuestros ancestros sobrevivieron a ese virus. En cambio, para los virus nuevos, esto no existe. Y hay gente que de casualidad tiene la capacidad de generar inmunidad contra el virus y por lo tanto no enfermarse terriblemente. Y otros que simplemente no. ¿Ya? Dejado a su suerte, todos aquellos que no tengan la capacidad van a morir. Y sus genes que no tienen la capacidad de defenderte contra el virus van a dejar de existir. Así de simple funciona la evolución, ¿ya? Y la selección natural. Pero bueno, nosotros no somos precisamente el mejor ejemplo de hacerle caso a la evolución. Así que nos defendemos de otras maneras, que por cierto también es evolución, en realidad. Ya, este virus es solo 70% similar al virus del SARS.
¿ya? Y en cambio es 89% similar a un virus de murciélago, ¿ya? Razón por la cual se cree que este virus no surgió del SARS, no es una mutación del SARS, sino que es una derivación de un virus de murciélago, ¿ya? Que están llenos de coronavirus los murciélagos, ¿ya? Es normal para ellos tener como coronavirus, así como para nosotros es normal tener rinovirus, los que causan el resfrío común, ¿ya? Los coronavirus son de RNA positivo, ¿ya? Y están envueltos, ¿ya? Tenemos entonces glicoproteínas que sirven para la adhesión, ¿ya? Y también tenemos hemaglutininas, ¿ya? Y tenemos otra serie de otras proteínas por ahí también. Y una nucleocápside que nuevamente no es como una cajita. ¿Ya? Estos son datos públicos, por cierto. ¿Ya? Los saqué directamente del buscador de Google, pero está hecho con los datos que se publican, así que no estoy inventándoles nada. ¿Ya? Epidemiológicamente, el virus tuvo un avance relativamente lento y de repente empezó a subir. Ya, más o menos en abril tuvo una meseta y después volvió a subir. Ya, esto en el mundo. Ya, en nuestro país tuvo una subida más o menos estable. Ya, cuando todos pensábamos que no teníamos muchos problemas con el virus, y de repente empezó a subir más rápido, se estabilizó, subió más rápido y ya se dejó de estabilizar. Y más o menos desde desde mediados de mayo, hemos tenido una subida más o menos estable de casos, ¿ya? Llegando ya hasta un aproximado de 6.000 casos diarios, ¿ya? Lo cual es una barbaridad. Razón por la cual Chile ahora es el país con más casos por millón de habitantes, ¿eh? Y eso es terrible. Pero bueno, vamos a dejar la política para otro día. El cuadro clínico del COVID-19, usted ya debe sabérselo porque lo repiten todos los días en la tele, pero lo vamos a poner igual. Ya, los síntomas más habituales son básicamente fiebre, tos seca y cansancio, que en realidad son los síntomas de básicamente un montón de cosas. Hasta el resfrío común le da fiebre, tos seca y cansancio. Claro, el resfrío común después evoluciona a tos húmeda y se le pasa. ¿Ya? La influenza no se le pasa, la tos seca, ni el cansancio, ni la fiebre. ¿Ya? Pero hasta aquí no tiene nada especial. ¿Ya? Síntomas menos comunes del COVID-19 incluyen molestias y dolores generalizados, no cualquier cosa. Dolor de garganta, puede incluir diarrea, porque si bien es un virus que se transmite de manera respiratoria, infecta no solo a células del sistema respiratorio, sino que infecta un montón de tipos celulares, incluyendo las del intestino. ¿Ya? Produce conjuntivitis también, o puede producir dolor de cabeza, y una cosa que preocupa a la gente ya es pérdida del sentido del olfato, del gusto. ¿Ya? Eso ya empieza a ser distintivo de una enfermedad más grave de COVID-19. ¿Ya? Se ha reportado incluso erupciones cutáneas, ¿ya? Y pérdida de color en los dedos de las manos a los pies. ¿Ya? Son cosas muy raras porque esto no es un virus totalmente nuevo. ¿Ya? ¿Qué síntomas son los considerados graves? Bueno, los que todo el mundo consideraría graves: dificultad para respirar, ¿ya? Dolor en el pecho, porque ya estamos derivando a neumonía, ¿ya? O incapacidad para hablar o moverse. Si usted llega hasta ahí, ya debería haber ido antes al doctor, ¿ya? Y las complicaciones que hemos tenido, como las más frecuentes, son la neumonía que requiere ventilación, ¿ya? Por eso todo este escándalo con los ventiladores.
y el fallo multiorgánico, ya que es la otra causa de muerte por COVID-19. O sea, acá el problema no es la enfermedad en toda la población, sino la enfermedad en algunas personas. ¿Ya? Y el problema no es tanto que sea imposible de tratar, que no lo es. ¿Ya? Es perfectamente posible de tratar. El problema es que hay 6.000 infectados cada día. Y no hay hospital que aguante con 6.000 infectados diarios. ¿Ya? Está bien, de esos 6.000 no todos van a requerir hospitalización. Pero piense que el 10% requiere hospitalización y son 600. Si el 1% requiere hospitalización, son 60. 60 al día. En una semana son 420 personas. ¿Cuántas camas críticas cree que hay en Chile en el total del país? Búsquelo, son menos de 2.000. Y calcule cuánto nos demoramos con 420 personas al día que necesiten una cama crítica en llegar a 2.000. Le voy a ahorrar el cálculo, son 5 semanas. Y tome en cuenta que de estas menos de 2.000 camas críticas que hay en todo el país, la mitad ya estaba ocupada, con pacientes que están en estado crítico de las otras 1.000 millones de enfermedades que existen. ¿Ya? Y esta situación, bueno, yo conozco los datos de Chile, porque, bueno, vivo en Chile, pero esta situación se dio en todos los países que no se prepararon adecuadamente, que son básicamente todos, ¿ya? Salvo uno que otro, no sé, por Nueva Zelanda, Alemania, tuvieron suerte y pudieron controlar la cuestión. En Italia les pasó eso. No es que no tuvieron un buen sistema de salud, ninguna cuestión. Les pasó que había demasiada gente enferma. Y punto. No se podía tratar a todo el mundo porque no alcanzaba. Y estaba tratando a uno y se te morían 10. ¿Ya? Lo mismo pasó en España, lo mismo pasó en Gran Bretaña. Lo mismo está pasando actualmente en Brasil y en Estados Unidos. Pasemos a otra cosa relacionada que también hemos visto mucho en la televisión. ¿Ya? Cómo se diagnostican los virus respiratorios cuando es necesario, por supuesto, tipificar el virus respiratorio. ¿Ya? La técnica más habitual es el hisopado nasofaringio. No es la única, ¿ya? Pero es la más habitual. ¿Ya? El hisopado nasofaringio, que es lo que está mostrado acá, consiste básicamente en meter un hisopo, obvio, ¿ya? Por la nariz hasta la pared posterior de la nasofaringe. ¿Ya? Si a usted no le han hecho eso, ojalá que no se lo hagan. Parece que te estuviera metiendo el hisopo hasta el cerebro. ¿Ya? Técnicamente te están metiendo el hisopo hasta la altura de donde está el cerebro, ¿ya? Pero no lo meten hacia arriba, se mete hacia atrás. ¿Ya? El punto es que uno está acostumbrado a que le metan un palo por la nariz. ¿Ya? Es extremadamente molesto. ¿Ya? Y como es extremadamente molesto, no es una técnica fácil de dominar, ¿ya? Porque tiene que tomar una muestra y tiene que raspar. ¿Ya? Y no puede hacerlo muy fuerte porque a la persona le va a doler. Y no puede hacerlo muy despacio porque no va a tomar bien la muestra. ¿Ya? De hecho, la mayoría de los falsos negativos que se obtienen son debido a una mala toma de muestra. ¿Ya? En fin, para virus conocidos existen paneles respiratorios, ¿ya? Que son básicamente pruebas de inmunoensayo. ¿Ya? O sea, se prueba con anticuerpos, ya sea, dependiendo del ensayo, los anticuerpos que uno está produciendo o se prueba si un panel de anticuerpos reacciona a la muestra que uno le pone del hisopado nasofaríngeo. ¿Ya? Para los virus nuevos, lo que más rápido se hace es un PCR. ¿Ya? Un PCR que se llama de tiempo real. ¿Ya? Que, a ver, primero veamos. Un PCR es una técnica
¿ya? Que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica que existe desde los años 90, ¿ya? Que revolucionó la biología molecular, ¿ya? Y que se basa en la utilización de una DNA polimerasa, ¿ya? Y como ustedes deberían recordar de las clases de biología, las DNA polimerasas necesitan que usted le ponga un partidor para poder trabajar. Si no, no trabajan. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es poner un partidor que se pegue en el gen que identifica a lo que yo quiero identificar, en este caso un virus. Entonces, uno le pone un partidor, ¿ya? Para una de las hebras y un partidor para la otra hebra. Hace funcionar la DNA polimerasa, entonces voy a copiar esta hebra, ¿ya? Y esta otra hebra, ¿ya? Entonces voy a tener dos copias, ¿ya? Después vuelvo a hacer lo mismo, pongo los partidores de nuevo y las vuelvo a copiar, entonces voy a tener 4 copias. Vuelvo a hacer lo mismo y voy a tener 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente, ¿ya? Y como eso es una subida exponencial, ¿ya? En pocos ciclos de repetición, normalmente en 30 ciclos, tengo una cantidad de ADN descomunal que puedo ver, ¿ya? Y en teoría, si yo hice bien los partidores, es el único ADN que va a poderse ver, ¿ya? La gracia del ADN en tiempo real es que incorpora en el aparatito que hace el PCR, porque para poder hacer el PCR usted tiene que mezclar todo, hacer que los partidores se alineen, por lo tanto necesita una temperatura específica donde se alineen, ¿ya? Y se hace funcionar una DNA polimerasa de una bacteria que es termoresistente, ¿ya? Entonces esta cosa trabaja a 70 grados, donde no trabaja ninguna otra polimerasa, ¿ya? Entonces el aparato se llama un termociclador porque tengo que ir cambiando de caliente a frío, para ir logrando que se me desalineen las hebras, se separen las hebras y después volverlas a ajustar con los partidores, así. ¿Ya? Si quiere una explicación más acabada, búsquelo porque está en todos lados, no es tan difícil. ¿Ya? El asunto es que normalmente yo tenía que esperar a que terminaran todos los ciclos lo suficiente para que hubiera una cantidad suficiente de ADN que yo pudiera ver con una técnica convencional, ¿ya? Sin embargo, el PCR en tiempo real incorpora dentro del mismo termociclador un aparatito para poder ver el aumento de la cantidad de ADN, ¿ya? En vista de que los ácidos nucleicos pueden absorber luz, o yo le puedo agregar un emisor de luz a los partidores, como yo quiera. Se agregó un medidor de luz, básicamente, al termociclador, ¿ya? Entonces, a medida que aumenta, uno va viendo el aumento de emisión, y así uno puede estimar más o menos la cantidad previa calibración y bla, bla, bla. Pero el asunto es que disminuye mucho el tiempo, ¿ya? Entonces, ahora en vez de tener que dejar la cuestión de un día para otro y verlo al otro día, lo puedo tener dentro de las 4 horas. ¿Ya? En 4 horas el examen ya puede estar listo, ¿ya? Antes se veía, ni siquiera me di cuenta que antes se veía en un gel, ¿ya? Ahora no es necesario hacerlo correr en un gel para poderlo ver como banditas, y basta con el tiempo real, ¿ya? Por supuesto, existen, como les había mencionado, paneles respiratorios, ¿ya? Acá abajo y a la izquierda tenemos un panel respiratorio. El de acá es solo para influenza A y B. Este incluye VRS, adenovirus, influenza A, influenza B, y no tengo idea de qué son estas dos cosas. 1, 2, 3 deben ser para influenza, ¿ya? Y la nada, que es el control, ¿ya? Y por supuesto, en el caso de que uno quiera ser más específico, puede hacer otros ensayos. Existen otros tipos de inmunoensayo, como inmunofluorescencia,
en la cual uno tira anticuerpos contra el virus que uno quiere seguir en una muestra y ve si los anticuerpos se unen mediante fluorescencia, porque el anticuerpo viene, o usted le agrega otro anticuerpo después que brille. ¿Ya? El asunto es que se puede diagnosticar de varias maneras. Pasar entonces al siguiente grupo de virus, los virus que causan diarrea. Tenemos básicamente 4 tipos de virus que producen diarrea. Los rotavirus, los norovirus, que es un tipo de otro virus, los astrovirus y los adenovirus. Partimos por los rotavirus. ¿Ya? Los rotavirus son un género de la familia Reoviridae. ¿Ya? Es un virus de RNA, ¿ya? Segmentado, ¿ya? Doble hebra, ¿ya? Que tiene 11 segmentos. ¿Ya? Existen grupos, ¿ya? Nombrados con letras de la A a la H y suele afectar básicamente a niños entre los 2 meses y los 3 años. Ocasionalmente puede afectar, por supuesto, a niños más grandes, ¿ya? E incluso a adultos, ¿ya? Pero lo normal es que infecte niños chicos. ¿Ya? Es muy fácil de transmitir, ¿ya? Es transmitible vía entérica, es decir, fecal oral, por eso afecta más a los niños. ¿Ya? Y sus síntomas, bueno, son virus diarreico, produce diarrea, obvio, ¿ya? Y junto con la diarrea se produce fiebre y además vómito. ¿Ya? La diarrea dura unos 5 días, ¿ya? Y por eso es peligroso en niños, porque los niños se deshidratan mucho más rápido que un adulto. Un adulto puede pasar 5 días con diarrea y mientras tome agua no le va a pasar nada. Solo se va a sentir como la berenjena, ¿ya? Que han sido maltratadas, por supuesto. Una berenjena maltratada, una berenjena que esté muy linda se va a sentir muy bien. ¿Ya? Un adulto, como decía entonces, un adulto con diarrea 5 días se va a sentir mal, pero probablemente no se muera. ¿Ya? Un niño con diarrea 5 días, su probabilidad de morir es mucho mayor, ¿ya? Y por eso necesita tratamiento. ¿Ya? La principal complicación entonces no es todo eso, sino que la deshidratación producida por la diarrea. ¿Ya? En el mundo causa una gran cantidad de muertes, unas 600.000, ¿ya? Y a diferencia de otras enfermedades intestinales, esta en particular no se reduce con las medidas de sanitización, de sanidad quiero decir, no de sanitización. ¿Ya? O sea, aquí no importa tanto el nivel de desarrollo del país. ¿Ya? Es una de las cosas raras que tiene este virus. ¿Ya? Ahora, existe una vacuna contra el rotavirus, ¿ya? Que es una de virus atenuado. ¿Ya? Tenemos acá entonces un modelito de nuestro rotavirus. ¿Ya? El rotavirus es un tipo de virus bastante particular porque tiene una cápside, ¿ya? Que está hecha con forma de cajita, ¿ya? Y después tiene otra cápside que se llama la cápside media, ¿ya? Y después tiene otra cápside más, ¿ya? O sea, esto que ustedes probablemente pensaron que era membrana, no, no lo es. Este se me olvidó decirles, pero este es un virus sin envoltura, ¿ya? Pero que tiene una cápside súper particular hecha de 3 capas, ¿ya? ¿Qué es lo que causa el rotavirus que nos produce la diarrea? ¿Ya? Lo que causa en las células del intestino es la atrofia de las vellosidades. ¿Ya? Eso significa que disminuye la altura del borde de cepillo que tienen los enterocitos, que aumentan la absorción, ¿ya? Y causa hiperplasia de las células de la cripta, que estamos hablando aquí, parece que estuviéramos hablando de cuentos de la cripta. ¿Ya? Vamos a mirarlo acá. Esta es una vellosidad normal.
¿Ya? Esto no es una célula, ya cada cuadrito que hay aquí es una célula. Esto es una vellosidad cuando tenemos infección con rotavirus. Fíjense que hay muy pocas celulitas, ¿ya? De las que se pintan con negro. Tal vez se vea mejor acá. ¿Ya? Aquí, en esta tensión de hematoxilina eosina, usted puede ver en morado los núcleos de las células epiteliales. ¿Ya? Y puede ver el borde de cepillo marcado alrededor como con rosado. ¿Ya? En cambio, acá usted puede observar que hay muy pocas células en el interior pintadas, ¿ya? Porque se produce hiperplasia, o sea, células crecen de las células de la cripta, que es la parte que está adentro. ¿Ya? O sea, la parte que está dentro de de la vellosidad, las células se hacen más grandes y por eso hay menos núcleos. ¿Ya? Cuando la célula cambia de tamaño para más grande o para más chica, implica normalmente que estamos teniendo un problema. ¿Ya? La célula está dejando de trabajar como debería trabajar. Y si se fija bien, además, el borde de cepillo está mucho menos marcado. ¿Ya? Aquí está bien marcado, pero en este lado de acá no. ¿Ya? Entonces producimos daños intestinales. Además, existe infiltrado linfocitario. ¿Qué quiere decir eso? Que los linfocitos entran. Cuando entran los linfocitos se produce inflamación. La inflamación produce liberación de agua. La liberación de agua es igual a diarrea. Y ahí tiene el porqué de la diarrea. ¿Ya? Por suerte para uno, la mucosa intestinal no se ve totalmente afectada, sino que se ve en parches, partes afectadas y partes no afectadas. ¿Ya? Y el problema que tiene este virus es que produce una enterotoxina que produce la muerte de los enterocitos, ¿ya? Contribuyendo entonces a la liberación de agua y a la diarrea. ¿Ya? Existen test rápidos para el rotavirus, ¿ya? Que se pueden hacer, y existe también una vacuna contra el enterovirus, o sea, contra el rotavirus, perdón. ¿Ya? Así que se puede diagnosticar de manera relativamente rápida, ¿ya? Mediante un inmunoensayo, y se puede vacunar contra el rotavirus también. Ahora, hasta donde yo sé, no es una vacuna obligatoria todavía. Pasemos a otro virus, los calicivirus. ¿Ya? Los calicivirus son una familia, la familia Calciviridae. Son virus de RNA de hebra positiva. ¿Ya? Son muy chiquititos, al igual que los picornavirus. ¿Ya? Son virus desnudos, ¿ya? No tienen cobertura, ¿ya? Y tienen la particularidad de que resisten tanto al filtrado como al clorado de agua. ¿Ya? Se transmiten de persona a persona, pero como resisten la clorinación del agua, se pueden transmitir en agua. ¿Ya? Y por supuesto se pueden transmitir en hielo. ¿Ya? ¿Por qué les destaco el hielo? Porque resulta que muchas veces la gente cuando viaja dice, voy a tomar solo agua embotellada para no enfermarme. Y piden agua embotellada o bebida, ¿y con qué le dan la bebida? Con 3/4 de vaso de hielo. Y el hielo no está hecho de agua embotellada, está hecho de agua de la llave. Así que se enferman igual. ¿Ya? Bueno, los calicivirus también producen infecciones por mariscos, o sea, en una de las enfermedades que se produce por consumo de mariscos mal cocidos, ¿ya? Y puede incluso transmitirse a través de fómites. Tiene una incubación rapidísima de 1 a 2 días, similar al resfrío común, ¿ya? Y como se transmite, ¿ya? Mediante agua, ¿ya? O mariscos, suele producir brotes, ¿ya? No que una persona se enferme, sino que muchas personas se enfermen en el mismo lugar, ¿ya? O sea, todas las personas que tomaron del hielo contaminado o del agua contaminada en una fiesta, qué sé yo, todos los que se comieron los mariscos en un cumpleaños, cosas por el estilo, ¿ya?
Los síntomas incluyen, por supuesto, diarrea, ahora que estamos hablando, acompañada de vómitos. ¿Ya? Adicionalmente, tenemos unos interesantísimos cólicos, mialgias, o sea, dolores y fiebre. ¿Ya? Pero la fiebre es baja, ya no es una fiebre demasiado alta. En Chile encontramos dos virus de esta familia, los norovirus y los saporovirus. Ambos fueron descubiertos en ciudades de Japón. Sapporo es un lugar de Japón, de hecho. ¿Ya? En 2010 hubo un brote de norovirus en Antofagasta, ¿ya? Del cual toda la gente que vive en Santiago no se enteró en absoluto, por supuesto, porque vivimos en Santiago y Santiago es Chile. Algunos adenovirus también producen eh, enfermedades intestinales, además de enfermedades eh, de la vía aérea. ¿Ya? Los adenovirus, ¿ya? Que no hemos hablado de ellos, son virus de doble hebra de ADN, son virus desnudos, ¿ya? Tienen la forma típica de icosaedro y la forma típica ya con antenitas, ¿ya? Que no se llaman antenitas, por supuesto, son fibras o espículas. ¿Ya? Esta es la hemaglutinina que tienen los otros virus. Aquí también se llama hemaglutinina. ¿Ya? Pero este es el virus típico que uno ve en todos lados. Bueno, antes del coronavirus, uno veía este como el virus típico, el adenovirus. ¿Ya? Este adenovirus se transmite por la vía entérica, o sea, fecal-oral, ¿ya? Y puede transmitirse también por gotitas. ¿Ya? En particular, es más común que se transmitan por gotitas los virus respiratorios, que los adenovirus respiratorios. ¿Ya? Tiene una incubación que puede ser corta de 3 días o un poco más larga de 10 y produce una diarrea prolongada que puede durar hasta 10 días. ¿Ya? O sea, es bastante molesto, por decirlo de una manera. ¿Ya? Y se diagnostica por inmunoensayo. ¿Ya? El inmunoensayo normalmente es de heces. Ya estamos terminando, vamos a ver los virus clasificados como otros, o sea que no causan ninguna de estas cosas en particular o que no son suficientes como para poner varios virus juntos. Y vamos a hablar específicamente de un virus, ya, pero que es del grupo de los retrovirus. ¿Ya? Así que vamos a hablar primero de los retrovirus. ¿Ya? Los retrovirus, ¿ya? Familia Retroviridae, ¿ya? Tienen material genético RNA de hebra positiva y son virus cubiertos, ¿ya? Y se diferencian de los otros virus en que realizan transcripción inversa, ¿ya? O reversa, como quieran traducirlo. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? ¿Ya? La transcripción normalmente es la manera de síntesis del RNA. La transcripción inversa, entonces, es la síntesis de DNA a partir de RNA. ¿Ya? Los retrovirus convierten su material genético de RNA a DNA, ¿ya? Y lo insertan en el genoma de la célula infectada. ¿Ya? Esto hace que los retrovirus sean muy particulares, ¿ya? Porque al insertarse en el genoma de la célula, ¿ya? Pueden quedarse dormidos, por así decirlo, ¿ya? Latentes, por mucho tiempo. ¿Ya? Y de hecho se encuentran en los genomas de básicamente todos los eucariontes fragmentos o residuos, por así decirlo, de retrovirus. Particularmente en los seres humanos se han identificado varios retrovirus que ya no son infectivos, pero que están en nuestro genoma. O sea, virus que se insertaron en algún momento de la historia de la humanidad y que desde ese entonces se han heredado. ¿Ya? Y el virus ya es inactivo, no forma partículas virales, pero sus genes siguen ahí. ¿Ya?
eso podría decirse que es el éxito del virus porque sus genes siguen existiendo. ¿Ya? Los retrovirus incluyen, ¿ya?, dentro de todo un montón, a algunos virus que son oncogénicos porque se insertan en el genoma y al VIH. ¿Ya? Dentro de los virus oncogénicos tenemos al HTLV1 y 2. ¿Ya? Esto significa virus linfotrópico de células T, Human T-Cell Lymphotropic Virus. ¿Ya? Por eso es HTLV. Hay dos tipos, el 1 y el 2. Son ambos de la familia Oncopirinae, ¿ya?, que es el genérico de oncovirus. ¿Ya? O sea, hay un género particular, o sea, una familia particular, es una subfamilia, perdón, una subfamilia de virus particular que son oncogénicos, ¿ya?, además de otros virus que además son oncogénicos. ¿Ya? Producen una hemopatía maligna. Básicamente lo que hacen es infectar células T y producir leucemia, ¿ya?, o linfoma de células T, ¿ya?, que se llama ATK, la enfermedad. ¿Ya? O sea, producen leucemia, básicamente. Leucemia en adulto, ya, o en niño. ¿Ya? También pueden producir una mielopatía, es decir, una enfermedad de la médula, ¿ya?, no de la médula espinal, sino que de la médula ósea, ¿ya?, que se llama parapesia espástica tropical. ¿Ya? O, ya dado que no es tropical, mielopatía asociada al HTLV1. ¿Ya? Tenemos otro virus con otro nombre raro, el XMRV, ¿ya?, que se llama retrovirus morino xenotrópico, ¿ya?, que es un virus sobre el cual no existe mucha información porque fue recientemente identificado asociado con el cáncer de próstata y extrañamente con el síndrome de fatiga crónica. ¿Ya? Es raro, pero lo pueden usar de excusa. ¿Ya? Y por supuesto tenemos el VIH1 y 2, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Estos son del género lentivirus, ¿ya?, y son los que causan el SIDA. ¿Ya? Si bien el VIH2 tiene una progresión mucho más lenta y es mucho más leve, ¿ya? Así que el SIDA es básicamente causado por el VIH1. Claro. ¿Ya? El VIH1, que está representado acá arriba en un dibujo y acá abajo en un esquema, ¿ya?, es un lentivirus. Tiene 2 hebras de RNA como su material genético, ¿ya?, y las 2 hebras no son exactamente iguales, ¿ya? Tiene una cápside, este sí es uno de los virus que tiene una cápside, ¿ya?, con forma de cajita, ¿ya?, y es un virus cubierto. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene que tenga 2 hebras? Que resulta que cuando hace la transcripción inversa se usan ambas hebras. O sea, se puede producir una sola hebra de ADN. O sea, se produce una sola copia, no se producen 2. ¿Ya? Y esa una es la que se inserta. ¿Ya? El asunto es que la transcriptasa inversa, la enzima que hace esto, que por cierto, como no es parte de las funciones celulares, la transcriptasa inversa debe venir en el virus, ¿ya? O sea, la transcriptasa inversa viene en el virus, ¿ya?, al igual que la integrasa, ¿ya?, que es la enzima que va a permitir la integración del virus en el sistema o sea, en el genoma de la célula blanca. ¿Ya? El asunto entonces, a lo que iba, es que se pueden producir recombinaciones,
¿ya? Entre las dos hebras. Y además, la transcriptasa inversa es una enzima malísima, ¿ya? Y se estima, ¿ya?, que cada vez que se hace una copia del RNA, ¿ya?, no del DNA del virus, esa copia ya tiene dos mutaciones, ¿ya? Entre las mutaciones que se pueden haber producido con la recombinación, ¿ya?, y las mutaciones que se pueden haber producido por los errores de la enzima, cada copia del virus debe tener dos mutaciones en promedio, ¿ya?, lo cual es un montón, y esto es precisamente lo que afectó el tratamiento de la enfermedad durante años, ¿ya? El virus muta tan rápidamente que cuando uno lograba encontrar un medicamento que funcionara, empezaba a dejar de funcionar en muy poco tiempo porque había aparecido una versión del virus, ¿ya?, que lo podía resistir. Tome en cuenta que en el periodo de replicación viral, recuérdense que el VIH lo vimos como ejemplo de uno de estos virus que tienen una fase aguda y después permanecen mucho tiempo sin replicación y de repente se pueden volver a reactivar. Entonces, en las fases de replicación se pueden producir 10 a la 9 copias del virus al día. Esto es 1000 millones de copias. O sea, tenemos 2000 millones de mutaciones por día. Así que una persona afectada por VIH puede generar 2000 millones de variantes del virus en un día. ¿Ya? Y eso era terrible para la búsqueda de los antirretrovirales. Sin tratamiento, ¿ya?, la enfermedad del SIDA, porque SIDA es la enfermedad, VIH es el virus, ¿ya?, afecta, o sea, el virus afecta a los linfocitos TCD4+, que son los linfocitos T cooperadores que coordinan la respuesta inmune, ¿ya? Y sin ellos la respuesta inmune no se puede coordinar. Sin coordinación no hay respuesta inmune, ¿ya? Entonces la enfermedad va progresando, ¿ya?, mientras que los linfocitos TCD4 bajan, ¿ya? Este es el periodo de infección aguda, ¿ya?, que se obtiene al principio, pero que normalmente se detiene y se observa latencia, ¿ya?, y después una progresiva disminución después de que se reactiva el virus, ¿ya?, una progresiva disminución de los linfocitos TCD4. Y a medida que van disminuyendo, ¿ya?, los linfocitos TCD4, se van aumentando, por supuesto, las copias del virus, ¿ya?, y cuando tenemos una cantidad de linfocitos TCD4 muy baja, empiezan a producirse los síntomas del SIDA, ¿ya?, y se empiezan a producir enfermedades oportunistas, de las cuales muchas ya hemos visto, y eventualmente la persona se muere, ¿ya?, por inmunodeficiencia, o sea, se muere por una enfermedad que no necesariamente tendría que matarlo. Si bien esto está hecho con el promedio, que son 10 años, ¿ya?, es posible también que haya gente que tenga muy mala suerte y se muera después de un año, ¿ya? Ahora, este año normalmente es desde la aparición de los síntomas, ¿ya? Y resulta que los síntomas del SIDA solo se observan cuando ya tenemos muy baja cantidad de linfocitos T, ¿ya? Entonces, este año está contado desde aquí, ya no desde acá. Ojo, ¿ya? Aquí sale como 2 o 3 años, pero podría ser un año simplemente, ¿ya? Y también acá está puesto que esto pasa en 8 años, pero estos son promedios. Hay gente que se infecta y en un par de años ya tiene la baja de linfocitos T, ¿ya? En la actualidad tenemos un tratamiento contra los retrovirus.
tenemos varios inhibidores de distintas partes del ciclo de vida de los retrovirus, que está descrito acá al monito del lado. Bueno, el virus parte, como todos los virus, con la adhesión a la célula. En este caso, el virus del SIDA se asocia al receptor CD4, por eso afecta al linfocito TCD4, y al correceptor CCR5. ¿Ya? Ese es el principal. Aquí sale otro también, CXCR4, pero el principal es CCR5. ¿Ya? Se asocia a estos dos para poder entrar. ¿Ya? Entonces, existen inhibidores de la entrada. ¿Ya? O sea, inhibidores de la unión del virus a la célula, ¿ya? Que se pueden dar cuando se sospecha que la persona podría enfermarse del VIH. ¿Ya? Existen maneras de prevenir que se infecte mediante inhibidores de la entrada. ¿Ya? Pero en realidad la mayor parte de la gente se da cuenta después que tiene el virus. ¿Ya? Así que necesitamos un inhibidor para el resto del ciclo de vida. ¿Ya? El virus entra, ¿ya? Se produce el denudamiento, es decir, el virus sale, la cápside sale al exterior, ¿ya? El virus entra como una vesícula, ¿ya? Pero tiene que romperse la vesícula para que pueda salir la cápside. Se abre la cápside y empieza a... bueno, en realidad esto en parte antes de que se abra la cápside, pero es irrelevante en realidad si se abre una cápside, porque dentro de la misma cápside empieza la transcripción inversa, ¿ya? Pero necesitamos que entren nucleótidos, ¿ya? Así que se usan nucleótidos que están presentes en la célula, ¿ya? Por eso da lo mismo que si está abierto o está cerrado, ¿ya? Y tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿ya? Hay dos tipos de inhibidores de la transcriptasa inversa. Hay inhibidores que funcionan porque son parecidos a los nucleótidos, ¿ya? Que eso de hecho sirven también para otros virus, ¿ya? De hecho el aciclovir, el virus, el antiviral con que se trata el herpes, es un inhibidor análogo de nucleótido, ¿ya? O sea, se parece a los nucleótidos, pero no sirve para pegar más nucleótidos. Entonces la enzima encargada de hacer la replicación, ¿ya? En este caso del aciclovir, toma el aciclovir como si fuera nucleótido, lo incorpora en el material genético del virus, pero después no tiene dónde pegar el siguiente nucleótido, ¿ya? Y hasta ahí nomás llega entonces la replicación, ¿ya? Entonces tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa que funcionan así, ¿ya? Como nucleótidos, o otros que se pueden unir directamente a la transcriptasa inversa y funcionan como inhibidores directos, ¿ya? Si el ADN entonces se sintetiza, este ADN se circulariza y entra al núcleo donde hay una proteína, ¿ya? Que es la que lo ayudó a circularizar, que es la integrasa, que le permite entonces entrar, ¿ya? Al genoma, incorporarse ahí, ¿ya? Por ende, la integrasa es sumamente importante. Y existen inhibidores de la integrasa, ¿ya? A partir entonces de este DNA que está inserto en el genoma, se sintetiza el ARN viral, ¿ya? Que es incorporado en el virión, ¿ya? Por supuesto, necesito tener todas las proteínas del virión, ¿ya? Y como muchos virus, el VIH sintetiza una proteína grande que debe ser cortada para hacer las distintas proteínas que están en la estructura, ¿ya? Y por lo tanto hay una proteasa, ¿ya? Y existen inhibidores de la proteasa, ¿ya? O sea, tenemos 4 puntos donde podemos atacar, ¿ya? La terapia habitual, en todo caso, es una triterapia, ¿ya? Con 3 inhibidores, que incluye normalmente 2 inhibidores de la transcriptasa reversa y un inhibidor de la proteasa, ¿ya? Normalmente los 2 inhibidores de la transcriptasa reversa
son nucleótidos, o sea, son análogos de nucleótidos. ¿Ya? Por cierto, que dice análogos de nucleócidos. Sí, en teoría son análogos de nucleócidos que las células le pega fosfato y los convierte en nucleótidos. Por lo tanto, son también análogos de nucleótidos. Yo prefiero eso. ¿Ya? Y un inhibidor de la proteasa. Variaciones de la triterapia incluyen dos inhibidores del estilo análogos de nucleótidos, ¿ya? Y uno que no sea análogo de nucleótido para la misma transcriptasa inversa. ¿Ya? Aquí hay un poco de variación en la triterapia, pero los mejores resultados y los más reproducibles se han observado con dos inhibidores de la transcriptasa y un inhibidor de la proteasa. ¿Ya? Para evitar la transmisión vertical, ¿ya? O sea, de la madre al feto, ¿ya? Se le da a las embarazadas afectadas por el VIH acidotimidina, ¿ya? O AZT, ¿ya? Que fue un fármaco maravilloso cuando lo encontraron porque fue el inicio de los inhibidores de la transcriptasa inversa cuando lo encontraron. ¿Ya? Y el AZT, eso sí, usado como monoterapia, sirve por muy poco tiempo. ¿Ya? Pero cuando lo encontraron fue uno de los primeros fármacos que de verdad servía para algo. ¿Ya? Entonces marcó un hito en la historia del desarrollo de los fármacos antirretrovirales, ¿ya? Porque a partir de eso se pudo empezar a sintetizar otras cosas y se entendió más o menos qué era lo importante. Ya, bueno, yo estaba diciendo otra cosa. La prevención de la transmisión vertical se da AZT, o sea, acidotimidina, ¿ya? Desde la semana 14. ¿Ya? La acidotimidina es un inhibidor de la transcriptasa de análogo de nucleótido, no sé si lo dije. ¿Ya? Y así se reduce hasta en un 60% la transmisión al feto. ¿Ya? También se le puede dar a la misma guagua, ¿ya? Cuando nace el AZT para evitar que desarrolle el VIH. ¿Ya? No es 100%, pero algo que sea. Vamos a ver estos virus solo como mención porque aquí no son comunes en absoluto. ¿Ya? Bueno, hay uno que sí es común en realidad, pero muy poco. ¿Ya? Que son los virus de fiebres hemorrágicas. ¿Ya? Tenemos varios tipos de fiebres hemorrágicas. ¿Ya? Todos coinciden en que producen una fiebre, obvio, ¿ya? Que presenta salida de fluidos hacia el líquido extracelular. ¿Ya? Dependiendo, puede que el fluido que salga sea sangre, como en el ébola y el Marburg, ¿ya? O solo plasma, ¿ya? Como en el antivirus. ¿Ya? Pero de todas maneras se llaman hemorrágicas porque el líquido sale desde la sangre. ¿Ya? Tenemos típicamente los filovirus, ¿ya? Como el ébola y el Marburg, ¿ya? Que son enfermedades bastante conocidas, ¿ya? El ébola es muy conocido, ¿ya? Que producen estas fiebres hemorrágicas y que tienen su reservorio básicamente en murciélagos, ¿ya? Y bueno, en chanchos también, pero básicamente murciélagos. ¿Ya? Tenemos otros virus que también son parecidos al ébola, como el virus Lassa, el Junín, el Machupo y el Guaranito. Todos estos son de América Latina, por supuesto. ¿Ya? Cuyo reservorio son los roedores. Produce una enfermedad parecida, ¿ya? al ébola, pero bastante menos terrible. ¿Ya? El Machupo fue el primer virus de fiebre hemorrágica identificado por su parecido al ébola en cuanto a los síntomas. ¿Ya? Dentro de los Buniaviridae, ¿ya? Tenemos aquí en Chile el antavirus. ¿Ya? El virus anta es una fiebre hemorrágica que produce salida de líquido hacia los pulmones. Una persona muere ahogada, básicamente, por neumonía. ¿Ya? También está en roedores, por suerte para nosotros, no en todos los roedores, porque si no estaríamos todos enfermos de anta, porque aunque usted no lo crea, usted vive con roedores por todos lados. ¿Ya? Si usted ve un ratón, es porque este ratón es estúpido,
¿ya? O simplemente hay tantos ratones que no puede no verlo. ¿Ya? Pero estamos rodeados de ratones por todos lados. Normalmente no nos cruzamos solamente. ¿Ya? Tenemos la enfermedad del Crimea y del Congo, que se transmite mediante garrapatas. ¿Ya? Tenemos la enfermedad del Rift Valley, el Valle del Rift, que es un río, ¿ya? Que se transmite por mosquitos, al igual que estas otras dos, ¿ya? Que son flavivirus, la fiebre amarilla y el dengue, ¿ya? Que también hay en la isla de Pascua. ¿Ya? Ambos se transmiten por mosquitos aedes. ¿Ya? Los mosquitos aedes son zancudos. ¿Ya? En teoría no deberían haber mosquitos aedes en todas partes, porque el más típico es el Aedes aegypti, que es este que tiene el patrón blanco con negro en las patas, que no debería haber en Chile, debería, por el nombre, Aedes aegypti, es de Egipto. ¿Ya? Pero la globalización ha globalizado no solo a la gente, sino también a los vectores. Y ahora se pueden encontrar de estos mosquitos en muchas partes. Por suerte hasta ahora no en Chile continental. Les voy a mencionar también las hepatitis virales, porque las hepatitis, la mayoría del mundo tiene una idea general de cómo son, y ya llevo 1 hora y media en esta sola mitad de clase, más las otras 3 horas que hicimos de la otra, así que no, ya es demasiado. ¿Ya? Y tenemos varias hepatitis, A, B, C, D, E, ahí está como la G. Las virales son estas que están acá, la A a la E, ¿ya? Y tenemos eh, la hepatitis más típica, que es la A, ¿ya? Que se transmite por vía fecal oral, pero que no produce ni cronicidad ni hepatocarcinoma. ¿Ya? En cambio, con la hepatitis B sí producimos cronicidad. ¿Ya? El 10% de los adultos infectados con hepatitis B seguirá produciendo el virus eternamente. ¿Ya? Y aquellos bebés que hayan heredado la hepatitis B por vía vertical, la mayoría también lo va a seguir produciendo. ¿Ya? Lo cual no sería ningún problema si no estuvieran asociados a hepatocarcinoma, o sea, al desarrollo de tumores en el hígado. ¿Ya? La hepatitis C, ¿ya? También produce asociación con hepatocarcinoma. ¿Ya? Y aquí hay un virus bien particular, que es el de la hepatitis D, ¿ya? Que es parte de un grupo de virus que no se puede reproducir por sí solo, ¿ya? Y que necesita de la presencia de otro virus, ¿ya? Y por eso que dice coinfección con la hepatitis B. ¿Ya? Son un grupo de virus muy particular que no pueden producirse solos. Es muy raro y que sigan existiendo, pero existen. ¿Ya? Y genera una alta cronicidad más encima. Por suerte no está asociada con hepatocarcinoma. Y hemos terminado esta segunda parte por fin. ¿Ya? Comentarios y sugerencias ya saben cómo hacerlos. ¿Ya? Nos vemos, que no nos atrape el SARS-CoV-2.